por Valentín. Vamos, nos explique qué temas piensa desarrollar este retiro de predicadores. ¿Puede darnos sus alcances? Bueno, el tema que me invitaron el día de hoy para la comunidad de Artemisa ha sido la pregunta de cómo y cuándo predicar. El cómo es simple y llanamente demostrar y decir y dar a lo que es de Dios, que viene por su gracia, que es aprender de la palabra, es sentirse cerca de la Eucaristía, estar presente. Y eso implica simplemente dar a conocer su propio corazón, que es el corazón de Cristo que uno debe tener en cada uno de nosotros. Eso es lo que se tiene que hacer. ¿Cómo? Como si fuera como uno cuando va a aprender a manejar una bicicleta. Hay que hacerlo, hay que subirse a la bicicleta para aprender a manejar. Porque esa es la manera como tienes que llegar a todos. Dando y demostrando de que Cristo es un Cristo vivo, que vive en uno y vive en todos. Simplemente lo que tiene que hacer uno es tomar la acción de subirse a la bicicleta y predicar. Ahora, ¿cuándo se debe predicar? Se debe predicar siempre, en cada momento, en cada instante. Porque el Espíritu Santo de Dios es el que aflora, y aflora en todo momento. Nosotros los seres humanos a veces cerramos esas puertas. Debemos empujar la vida. ¿Cómo? Perseverando, siendo frecuentes, estando presentes siempre en la oración, en la comunión, en la confesión, en la entrega total y en la lectura de la palabra. Y justo dijo una parte bien que de San Pablo también nos dijo, ¿no? Predica la palabra a tiempo y de tiempo, ¿no? Tremenda frase, ¿no? Porque usted también justo nos está diciendo, ¿a qué hora es? ¿A qué hora es? Son las 11, mediodía, 11:15. ¿Y usted qué responde, hermano? Es la hora de predicar. Es la hora, ¿no? No existe ni momento ni segundo. Y como decía Pablo, le daba su carta a Timoteo y le decía, no, lo instruí, de que tiene que predicar a tiempo y a tiempo. Es parte de lo que realmente Dios quiere de nosotros. Nosotros somos criaturas de Él y como somos de Él, tenemos que darle a Él. Y a Él el honor, la gloria y el honor. Amén. Bueno, para terminar, como le hemos preguntado a los demás predicadores, también le vamos a preguntar acá al hermano Dioso. El día viernes fue un día festivo, ¿no? La fiesta de Pedro, el Padre. ¿No puede dar algunos detalles sobre Claro. Pablo, bueno, Pedro tuvo la suerte de estar con Cristo durante 3 años. Él es el instrumento del Señor, la roca firme de la iglesia. A través de él le dio instrucciones precisas, como por ejemplo, lo que haces en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Pedro estuvo durante 3 años con él. Pero la solidez espiritual de la Iglesia Católica es Pedro, que la roca de la fundó la Iglesia. Pablo no conoció a Jesús. Pablo lo conoció a través de él perseguía mucho a los cristianos, pero en Damasco tuvo su oportunidad en Jesús se le revelaba. Y gracias a Pablo llevó la palabra a los gentiles, Pedro le llevaba la palabra a los judíos. Pero el Señor tiene sus obras, la obra del Señor es maravillosa. Gracias a Pablo podemos nosotros también agarrarnos como gentiles que somos las dedicadas, también en ese proceso de llegar también a Dios. Creo que es una fiesta muy importante para la Iglesia Católica, son 2 pilares de la palabra, son personas que han escrito el nuevo Evangelio, las cartas de los apóstoles, de Pablo, las cartas a los romanos, a los corintios, cartas importantísimas de las cuales tiene que ser una lectura continua. Hermano Johnson, para ya terminar esta pequeña entrevista, ¿qué consejos para las personas que quieren predicar pero tienen ese temor, ¿no? Ay, que dirán, amigo, que dirá la vecina, que no tengo siempre esa vergüenza, esa timidez. ¿Cómo deben salir, no? O sea, como se dice, dale el empujoncito, ya, corre tú ya. Yo siempre menciono a Filipenses cuando Filipenses la carta de Filipenses, la cuarta carta de todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, ningún temor va a es cierto definitivamente que tenemos que prepararnos. La preparación es en la oración, en la lectura bíblica, en la Eucaristía, en la visita al Santísimo.
ahí uno va preparándose y meditando y meditando lo que realmente El mente espiritual constante. así como el alimento carnal, la comida, el alimento espiritual de la palabra, la oración, la Santa Misa, la Eucaristía, y frecuentemente estar conectados con Dios. Justo se me viene a la mente, hermano, creo que te pareció que el hermano Fanny mencionó que usted también había recibido este curso anteriormente. ¿Fue así? ¿O No, yo no. Yo estaba o usted siempre lo pagan invitando para este tipo de ¿cómo se me refiero? La verdad es de que nosotros nos hemos preparado tanto con Juan, hermano Juan, con otro grupo de hermanos, y yo he recibido algunos cursos de la renovación carismática, en las cuales viven el espíritu, y que lógicamente uno tiene que empezar a disciplinarse. ¿Por qué? Porque la vida cristiana también implica un sentido de caminar hacia el Señor. Tienes que mantenerte firme, fuerte, sostenido, no distraído, con una metodología en la cual tú tienes que tomar la acción para lograr el Señor. El Señor siempre está presente. El Señor siempre va a tocar la puerta. Pero que tiene que abrir la puerta con esa uno. Y ese uno abre la puerta con la oración y con la perseverancia. Amén, qué hermoso. Bueno, mi hermano, gracias nuevamente por estar con nosotros. Hermano, gracias, Maviv, y primera vez que me hacemos un reportaje. Gracias por Gracias, hermano, ya saben, recojamos lo que nos dice nuestro hermano Johnson, apliquemos nuestra vida, prediquemos sin miedo, hablemos y, como dice hermano, una vida disciplinada, como todo buen cristiano católico, ¿no? Gracias, hermano. Es la hora de predicar, ¿no? Gracias. Hasta otra oportunidad. Eso es todo. El Circo Miraflores, Pama.